Hola a todos, bienvenidos a este video. El día de hoy estaremos hablando acerca de las distribuciones de probabilidad discreta, en específico la distribución de Poisson. Entrando en tema, ¿verdad? Dentro de la teoría de probabilidad, la distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que expresa a partir de una frecuencia de ocurrencia media la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto periodo de tiempo. Es decir, ¿verdad?, que nos proporciona la probabilidad de que ocurra un determinado suceso, un número de veces k en un intervalo determinado de longitud, tiempo o área, ¿verdad? Esta distribución fue propuesta por Simon Dennis Poisson, que la dio a conocer en 1338. ¿Okay? Un experimento de Poisson tiene las siguientes características. Un número de resultados que ocurren en un intervalo de tiempo o región específico es independiente del número que ocurre en cualquier otro intervalo disjunto de tiempo o región de espacio disjunto. La probabilidad de que un resultado sencillo ocurra en un intervalo de tiempo muy corto o una región pequeña es proporcional a la longitud del intervalo de tiempo o al tamaño de la región y no depende del número de resultados que ocurren fuera de este intervalo o región. ¿Ok? Y la varianza, ¿verdad?, representa el número de eventos independientes que ocurren a una rapidez constante sobre el número o el espacio. ¿Okay? Y cuando hablamos, ¿verdad?, de la distribución de Poisson, se aplica a varios fenómenos discretos de la naturaleza. Ejemplos de estos eventos pueden ser modelados por la distribución de Poisson, que incluye, ¿verdad? Aquí tenemos una serie de eventos, ¿verdad?, que pueden ser parte del modelo de la distribución de Poisson. Como podemos ver acá, ¿verdad?, el número de autos que pasan a través de un cierto punto o en una ruta, el número de errores de ortografía que uno comete al escribir una única página, son ejemplos, ¿verdad?, de modelos hechos por la distribución de Poisson. La definición de la probabilidad de Poisson está dada por la siguiente ecuación matemática. Esta ecuación matemática nos va a proporcionar la probabilidad de que ocurra un determinado suceso, un número de veces x, en un intervalo determinado. Este intervalo puede ser de tiempo, puede ser de longitud o de área. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esta fórmula, lo que obtenemos acá, ya les dije, y esta fórmula tiene las variables que sería x mayúscula, que es equivalente, por así decirlo, al suceso que está ocurriendo. X minúscula va a ser el número de veces que se repite nuestro suceso y lambda va a ser el número medio de veces que ocurre nuestros sucesos en nuestro intervalo. Lambda es una variable numérica que ya está dada, como les digo, es una constante numérica, y posteriormente vamos a realizar un ejercicio en donde pongamos en práctica esta definición. El ejercicio dice lo siguiente: según las estadísticas nacional, 185 personas murieron en 12.438 incendios. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de muertos exceda de 8 si en la región ocurrieron 200 muertos? Ese es el inciso A. Como podemos observar acá, tenemos la fórmula que les acabo de plantear anteriormente, en donde les decía de que lo que vamos a realizar es simplemente una sustitución de esta fórmula con los datos nuestros, los datos que ya tenemos. Ahora, el ejercicio nos dice que tiene que exceder, nos dice que tiene que ser mayor que 8 muertos. Entonces, primero, para obtener esas probabilidades, tenemos que calcular lambda, el lambda general, por así decirlo, de nuestro ejercicio. ¿Cómo lo calculamos eso? Pues dividimos el 185 entre las 12.438 incendios que ocurrieron y lo multiplicamos por 100 y obtenemos un porcentaje de lambda. Esto va a ser el número medio de veces que va a ocurrir el suceso. ¿Pero qué? Recuerden que nuestro ejercicio nos pide y nos dice que son 200 incendios los que ocurrieron. Entonces lo que hacemos es aplicar ese 1.5% al 200, que sería el número de incendios, y obtenemos nuestro lambda, que está acá, que sería 2.9748. Posteriormente, vuelvo a recalcar de que nuestra probabilidad nos dice de que tiene que exceder el número de 8, el número 8 tiene que exceder 8 muertos, por así decirlo, tiene que haber más de 8 muertos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos acá? Lo que nosotros hacemos es un caso contrario. Luego les explico por qué se realiza esto. Igualamos nuestra probabilidad hasta un valor de 8, que va a ser por así decirlo, hasta donde se toma
la probabilidad y se va a iniciar. Dice de que nuestra probabilidad dice que tiene que ser mayor que 8, pero si nosotros decimos que tiene que ser mayor que 8, recuerden que sería hasta el infinito, porque empezaríamos 9, 10, 11, 12, 13, 14 y así sucesivamente. Entonces, nosotros hacemos el caso contrario, nosotros decimos que x sea menor o igual a 8 y nosotros luego vamos a sumar todas esas probabilidades o porcentajes de probabilidad y le vamos a restar. En el caso de que sea, tomemos la probabilidad 1 menos la probabilidad de todo el suceso. En el caso de que lo hayamos tomado por porcentaje, lo que vamos a hacer es, como observamos acá, calculamos lo que es nuestra probabilidad del suceso cuando x vale 8, cuando hay 8 muertos. Entonces, lo que hacemos es sustituir lambda. Lo elevamos al número de muertos, lo multiplicamos por Euler elevado a menos lambda entre 8 factorial, que sería 8, el número va a ir sustituyéndose entre la probabilidad del número de muertos que vayamos calculando. Entonces, luego de eso lo multiplicamos por 100 y obtenemos nuestro porcentaje de probabilidad. Y así sucesivamente vamos a ir realizando este procedimiento hasta llegar al 0, como podemos observar acá. Llegamos donde dice que la probabilidad de que hayan 8 muertos, elevamos, como les digo, lambda lo elevamos a 0 por Euler a la menos lambda entre 0 factorial y obtenemos un porcentaje de probabilidad de 5.1060%. Entonces, este porcentaje de probabilidad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, como les había mencionado anteriormente, nos piden de que x sea mayor que 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Como nosotros lo calculamos por porcentaje, nuestra probabilidad, entonces el 100% va a ser el total. Ahora, le restamos a ese 100% la sumatoria de todas las probabilidades, desde la 8 hasta la 0, y obtenemos un valor de 5.1825%. Este valor se lo vamos a restar al 100% y de esta forma vamos a obtener la probabilidad de que existan más de 8 muertos en el inciso A. Posteriormente vamos a realizar el siguiente inciso, que nuestro inciso dice de que sea igual, ya les digo como dice, de que sea igual a 5. Ese es lo que dice nuestro inciso B. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que les mencioné. Vamos a sustituir los datos que nos dice nuestro ejercicio. En este caso dice que tiene que ser igual a 5. Como podemos ver, tenemos la ecuación que les expliqué anteriormente, la definición de la distribución, y vamos a obtener lambda de la misma forma. Es el mismo valor que tenemos anteriormente, solo que aquí lo tenemos, no lo tenemos con el porcentaje. Si nosotros queremos obtener el mismo valor, a como está en la parte del inciso A, solo lo multiplicamos por 100 y está exactamente a como está allá, perdón. Ahora, dice de que vamos a calcular la probabilidad cuando hayan 5 muertos. Dice que tenemos 350 incendios. Como les mencioné en el ejercicio anterior, lo que vamos a hacer acá es multiplicar 0.01487377 por el número de muertes, el número de incendios, perdón. En este caso serían 350 incendios. Entonces lo multiplicamos y obtenemos el lambda. Este lambda va a ser el que vamos a utilizar en nuestro ejercicio, en este inciso. Este lambda lo que vamos a hacer es elevarlo al número de muertos de la probabilidad que estamos calculando, lo vamos a multiplicar por Euler elevado a la menos lambda, que ya está dado anteriormente, por entre 5 factorial y lo multiplicamos por 100. Y de esta forma obtenemos el porcentaje de probabilidad de que existan 5 muertos en 350 incendios. Ahora realizaremos un ejercicio en el cual vamos a explicar acerca de lo que sucede cuando realizamos una aproximación de binomial hacia Poisson. Primero, antes que nada, podemos probar de que la aproximación binomial tiende a converger a la aproximación de Poisson. Esto siempre y cuando el parámetro n tienda a infinito y el parámetro p tienda a 0. El producto de n por p tiene que determinarse por una cantidad, o sea, una cantidad constante. De ocurrir toda esta situación, podemos decir que la distribución binomial
se puede realizar por el método de Poisson, en el cual lambda va a ser igual a n por p. Ahora vamos a realizar un ejercicio en el cual vamos a explicar de una mejor manera qué es lo que sucede. Ahora dice el ejemplo: un reporte que se realizó declara que una de cada 200 personas porta el gen defectuoso que provoca cáncer de colon hereditario en una muestra de 1000 individuos. Calcular la probabilidad de A, entre 5 y 8 porten el gen, B, por lo menos 8 individuos porten el gen. Entonces vamos a realizar los cálculos, en el cual nosotros primero calculamos la aproximación binomial, en donde va a estar constituida por n, P, que n va a ser el número de muestra y P va a ser la probabilidad de éxito, en este caso en la parte de la binomial con la que se realiza esto. Entonces, determinando eso, también tenemos la probabilidad de fracaso, que va a ser igual a Q1 menos P, en donde primero determinamos la probabilidad, que es lo que dice el ejercicio, que se realizó, declara que una de cada 200 personas portan el gen defectuoso. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que de esas 200 personas una porte el gen? Entonces, dividimos eso y nos da 0.005. Entonces, nosotros vamos ahora a calcular la probabilidad de fracaso. Entonces, tenemos 1 menos la probabilidad de éxito, que va a ser 1 menos 0.005, que eso va a ser igual a 0.995. Y ahora el número de muestras, que es en general, es 1000. Ahora, la aproximación binomial constituida por n, p va a ser igual a 1000, 0.005. Ahora nosotros podemos resolver esto por la aproximación binomial. No se puede porque no cumples con las condiciones. Entonces utilizamos otro método, en este caso el método de la distribución de Poisson, en el cual vamos a ver si cumple con las condiciones de aproximación para poder realizar el ejercicio. Entonces tenemos que las condiciones son n va a ser mayor o igual a 100 y p va a ser menor o igual a 0.1. Entonces, cumple esas condiciones, el número de muestras es mayor que 100 o igual, sí, es mayor. Entonces, podemos decir que ya tenemos la primera condición y ahora la probabilidad, vamos a ver, es 0.005, cumple esa condición, está dentro del parámetro, de los parámetros, perdón. Entonces, ahora, ¿cuál es una de los principales parámetros para poder realizar esto? Es saber cuál es la constante. En este caso, lambda va a ser igual a n por p y n por p va a ser igual a 1000 por 0.005. Entonces tenemos que el valor, en este caso de la constante, va a ser igual a 5. Ahora, ¿qué dice el inciso A? Entre 5 y 8 porten el gen. Entonces vamos a realizar los cálculos. ¿Cuál es la probabilidad? Entonces tenemos que entre 5, x va a estar, que es el número de, en este caso, que está de entre 5 y 8, va a ser dado por x. Entonces x va a ser mayor o igual que 5. Y 8 va a ser mayor o igual que x. Entonces tenemos la primera probabilidad, que 8, utilizamos esta, x va a ser menor o igual que 8. Menos p, x va a ser menor o igual que 4. Entonces esto, x menor o igual que 4, lo podemos sustituir por este, sí, porque incluso son valores menores que 5, entonces se puede tomar el 4 como un valor, porque decimos de que x tiene que ser mayor o igual que 5, entonces tomamos en consideración que podemos tomar el 4. Entonces tenemos que esto, la probabilidad, podemos encontrarla, ya tenemos lambda y ya tenemos el valor de x, que en este caso va a ser 8 y en este caso va a ser 4. Entonces, ¿qué es lo que hacemos hay otra manera de poder resolverlo? Podemos resolverlo por la fórmula general que tenemos y podemos resolverlo por la tabla. En este caso, para hacerlo más rápido, vamos a utilizar la tabla en donde decimos que lambda va a ser 5 y en donde decimos que p va a ser, el valor de x en la primera va a ser 8 y el valor de x en la segunda va a ser 4. Entonces, vamos a la tabla en donde nos muestra la distribución acumulada de Poisson, en donde dice que x va a ser menor
o igual que el X mayúscula en este caso. Entonces se cumple la condición que nosotros utilizamos. Tenemos por la fila, tenemos el valor, los valores que pertenecen a lambda, y aquí en las columnas tenemos, en esta columna tenemos los valores de X, en este caso los que tomamos. Entonces bajamos y buscamos primero el valor de lambda. Aquí tenemos el valor de lambda, que es 5, que es el que nosotros encontramos, y ahora nos ubicamos en X para encontrar la intersección, en este caso de 8, y nos vamos hacia aquí y tenemos que va a ser el valor de 0.9319. Ahora ya tenemos ese valor y tenemos que buscar el otro valor. En este caso, en el valor de 5, ¿cuánto va a ser? Nos vamos aquí en el valor de X, que es 4, y nos dirigimos hacia aquí. Entonces tenemos que el valor de X en 4 va a ser igual a 0.4405. Ahora vamos a corroborar. Nos vamos a la diapositiva y cumple esas condiciones. Entonces la diferencia de eso nos va a dar la probabilidad, que es 0.4919. Y ahora vamos a buscar la probabilidad cuando X es mayor o igual que 8. Entonces en 1 menos el valor, que en este caso es 7, nos vamos a la tabla y tenemos que 7 va a ser igual a 0.8666. Nos vamos, corroboramos y nos da 0.13. Entonces, con esto concluimos, en el cual podemos determinar que la aproximación mediante la distribución de Poisson es bastante acertada en base a la aproximación binomial. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la distribución de Poisson da un valor más exacto, una probabilidad más exacta, en el cual nosotros podemos tener mejores resultados con un valor más acertado. Y también siempre hay que tomar en cuenta de que este resultado es importante a la hora de realizar los cálculos de probabilidad, o incluso a la hora de inferir características, como en este caso características principales que tenemos de aquí. Tenemos aquí estas condiciones, estas son características de esta también, que la distribución binomial, cuando el número de pruebas sea muy grande, o sea que tienda a infinito, y la probabilidad de éxito sea muy pequeña en este caso. Bueno, con esto concluimos. Muchísimas gracias por haberlo visto.